Alabado sea Jesús el Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Les habla el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Y esta semana pues la Iglesia a nivel universal está celebrando una fiesta muy especial. Damos gracias a Dios por nuestra Santísima Madre María, damos gracias a Dios por ese ejemplo maravilloso de fe que es ella. Y yo sé que hay personas que pues hablan mal de ella, que la critican, que la ofenden y no se dan cuenta que criticando a nuestra Santísima Madre, ofendiendo a nuestra Santísima Madre, al fin y al cabo pues ofenden a Jesús. ¿Qué hijo puede aceptar las ofensas de una madre y no sentirse herido con esas ofensas? Hoy vamos a estar hablando precisamente acerca de María Santísima bajo la advocación o bajo el título de la Inmaculada Concepción, y yo sé que hay varios países de América Latina, incluso Estados Unidos, que celebra la fiesta de nuestra Santísima Madre bajo el título de la Inmaculada Concepción. Es o se ha proclamado como patrona de este país y de muchos otros países. Así que en Nicaragua yo sé que se dice, ¿quién causa tanta alegría? Y todo el mundo responde, la Concepción de María. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, yo te invito a hacer un alto en nuestro acelerado caminar diario. Descansamos en las manos de ese en quien ha descansado María desde su concepción y para toda la eternidad, que es Dios, que es Jesucristo. Hermano, hermana, vamos a orar. Padre misericordioso, Padre santo, Padre bueno, Padre amantísimo, gracias Señor. Gracias porque tenemos ejemplos que podemos imitar, ejemplos de vida cristiana. Gracias Padre, muy especialmente por esa mamá que es tu mamá Jesús, pero que también es Madre nuestra, Señor Jesús, que es nuestra Santísima Madre María. Gracias Jesús, porque tú nos las diste en la persona de Juan. Hijo, dijiste tú, ahí tienes a tu madre. Y le dijiste a María Santísima, Madre, ahí tienes a tu hijo. Evangelio según San Juan, capítulo 19. Cuando tú estabas colgando de la cruz, cuando tú estabas listo para entregar tu vida al Padre por expiación de todos nuestros pecados, como dice tu santa palabra en Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5, ha sido por tus llagas que nosotros hemos sanado. Pero antes de entregar tu vida al Padre, en expiación por nuestros pecados, porque eras tú quien llevabas nuestras ofensas, eras tú, Señor Jesús, quien cargabas con nuestras culpas, tú miraste a tu madre, y en ese momento le dijiste a ella, ahí tienes a tu hijo, ahí tienes a mi discípulo amado, ahí tienes a ese que está al pie de la cruz contigo, mamá, para servirme, para hacer mi santa voluntad. Madre Santa, Madre María, yo te pido con todas las fuerzas de mi corazón, por este hijo que está viendo este programa, por esta hija que está viendo este programa. Madre Santa, intercede ante tu Hijo Jesús. Él es el que tiene el poder, Él es el que tiene la fuerza, Él es el que tiene la autoridad para cambiar nuestro corazón, para cambiar las actitudes negativas de nuestra vida, las actitudes pecaminosas de nuestra vida y hacernos más como tú. Te pedimos esto en este santo día, Madre Santa, que intercedas ante tu Hijo Jesús por nosotros, que a veces se nos acaba el mejor de los pinos, se nos acaba la relación con Jesús. Sentimos que nuestras tinajas están vacías, sentimos que ya no hay esperanza, nos sentimos en el suelo, nos sentimos derrotados, vencidos por tantos problemas y situaciones difíciles y muchas veces, sí, Madre Santa, por tanto pecado que hay en nuestra vida. Madre Santa, Madre amantísima, Madre de Jesús, el Verbo encarnado, te pedimos que ores por nosotros, para que Jesús cada día más y más con fuerza y poder se encarne en nuestras vidas, para que tome posesión de cada célula, de cada átomo, de cada partícula de nuestro ser. Y al igual que tú podamos decirle al Señor, aquí está tu esclava, mi Dios, aquí está tu esclavo. Desde hoy en adelante haré no otra cosa, sino que tu santa voluntad. Madre del Verbo encarnado, Madre María, Madre Santa, Madre modelo de la Iglesia, enséñanos a ser como tú. Alabado, glorificado, exaltado sea por siempre el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén
Amén, amén. Bendito sea Dios y muchísimas gracias por todas sus llamadas, por sus preguntas, por sus intenciones de oración. Y hablando de intención de oraciones, pues tenemos varias aquí conmigo y voy a leer algunas. Y créanme que todas las intenciones que recibimos, nosotros oramos por ustedes. Nosotros los tenemos muy presentes en nuestras oraciones y en nuestros corazones a medida que recibimos de ustedes pues necesidades, intenciones de oración. Aquí está Ramona García de Tucson, Arizona, que pide por su hijo José. Y José, si tú estás viendo este programa, yo quiero decirte que con Cristo Jesús hay victoria, ten esperanza y sobre todo ten fe en ese en quien todo lo podemos, que es Jesús el Señor. Y si tú tienes un impedimento, vas a poder sobrepasar muchos obstáculos y vas a caminar en victoria si tu confianza y tu vista está en ese en quien todo lo puedes, que es Jesús el Señor. Quiero también pedir por Roberto Torres, que tuvo un accidente hace poco, que el Señor lo bendiga y lo sane. Y a toda la familia que esté consciente de que en estos momentos son momentos de gracia, en que pueden acercarse más los unos a los otros que nunca antes, a pesar de los problemas y dificultades que han tenido en el pasado. Luis Madrigal pide oración por sus hijos, especialmente por uno de ellos que va pues a enlistarse en el ejército de este país. Que el Señor bendiga a tu hijo Luis y que te bendiga a ti en superabundancia y que él luche por la paz, no por otra cosa, sino que luche por la paz. Y finalmente Erendina Paredes de Venezuela pues pide por su salud y pide porque los médicos puedan encontrar cuál es su problema. Con todo gusto, que el Señor les bendiga en abundancia a todos y cada uno de ustedes y que el Señor los colme de su santa paz, de su santo gozo, sabiéndonos en las manos de ese que tuvo y tiene a María Santísima en sus manos, que es nuestro Dios y nuestro Señor, quien causa tanta alegría. Yo me acuerdo que la primera vez que yo escuché aquel grito cuando iba a comenzar a celebrar la Santa Eucaristía, me asusté, porque no sabía realmente qué es lo que estaba pasando. Y era un hermano nicaragüense que al principio de la iglesia gritó a pulmón lleno: ¿quién causa tanta alegría? Y la gente respondió entonces: la concepción de María. Y la pregunta sería: ¿y por qué María causa alegría? ¿Cuál es la razón? A veces nosotros los católicos cristianos hacemos cosas porque las hacemos, por tradición tal vez, pero no ahondamos mucho en el por qué hacemos las cosas, especialmente en nuestra relación con el Señor. Pues yo diría que María causa alegría por un sinnúmero de factores. Entre ellos, el más importante es que María es la que se dispone total y completamente a Dios para que Dios obre en ella. Esto es tremendo, hermanos. Hay personas que dicen: no, pero María es una mujer como cualquier otra. María, al fin y al cabo, pues Dios la usó cuando la tenía que usar, y ahí pues nació Jesús, y después María pues fue como cualquier otra mujer. No, María no es como cualquier otra mujer. María es muy especial. María es la segunda Eva, hermanos, y ojalá que eso lo podamos meditar un poquito, especialmente en esta semana en que celebramos la fiesta de la Inmaculada Concepción de María. María es la segunda Eva. Si bien es cierto que la primera Eva estaba en el paraíso, estaba, es decir, en relación completa y total con Dios y en relación completa y total con su semejante, con Adán, Eva tiene la oportunidad de ser fiel a Dios o de ser infiel a Dios. Porque Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Él. Nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Dios crea al ser humano a imagen y semejanza de Él. Es decir, nosotros tenemos cosas maravillosas en nosotros que son atributos de Dios. Por ejemplo, el ser humano, tú y yo, podemos amar sin límites. Y al igual que podemos amar sin límites, tú y yo tenemos la capacidad de tomar decisiones. Tenemos libertad de tomar decisiones. Y Eva y Adán tuvieron la oportunidad de tomar decisiones, o para el bien, es decir, obedeciendo a Dios, o para el mal, desobedeciendo a Dios. Y nos dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 3 que la serpiente, Satanás, se mete en el corazón de Eva, es decir, comienza a tentarla y le dice: si tú pruebas de este fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios. Se te abrirán los ojos y serás como Dios. Es decir, no vas a necesitar de Dios. Vas a poder hacer lo que a ti te venga en gana. Y qué
expresión tan popular esa de voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Hoy día se escucha muchísimo. Yo hago con mi cuerpo lo que a mí me venga en gana. Yo hago con mi vida lo que a mí me venga en gana. Si yo quiero alcoholizarme, yo me alcoholizo, porque al fin y al cabo yo hago lo que me venga en gana. Si yo quiero tener relaciones con esta o con este o con el otro, al fin y al cabo yo voy a hacer lo que a mí me venga en gana. Y ese pecado se conoce, hermanas y hermanos, como el pecado de la soberbia. Yo voy a hacer no lo que Dios me pide, no lo que Dios quiere, que al fin y al cabo es para mi mejor bien, sino que voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Y al hacer eso precisamente, ¿qué es lo que pasa? Eva no solamente peca contra Dios, desobedece a Dios, pero hace que su compañero, que Adán, también peque, porque cuando nosotros pecamos, influenciamos a otros, lastimamos a otros, echamos abajo a otros, le hacemos perder también su relación con Dios y como resultado los dos pierden el paraíso. Pero fíjense qué cosa tan terrible. No solamente Adán y Eva pierden el paraíso, pero ¿qué es lo que pasa como consecuencia con sus hijos? La influencia del mal, es decir, la desobediencia de los padres, cae, dice la palabra de Dios, sobre los hijos, sobre los nietos y demás generaciones. Caín y Abel experimentan la consecuencia del pecado en su propia vida, en su propia carne. Y dice la palabra de Dios que un día en el campo, Caín se va contra Abel y lo mata. Y por primera vez, la sangre de un ser humano corre. Y un papá y una mamá ven la sangre de su hijo correr. Y hoy día, pues, es la misma cosa, desafortunadamente. Pero si bien es cierto que hubo una primera Eva, y la palabra Eva significa madre de la humanidad, madre de la humanidad. Hay una segunda Eva, una segunda madre de la humanidad y una humanidad nueva, una humanidad reconciliada con el Padre. Y esa humanidad es Jesucristo y todos aquellos que en Jesús nos unimos a través del bautismo. Y todos aquellos que en alguna forma pues están haciendo la voluntad de Dios según sus conocimientos, oportunidades y posibilidades para complacer al Señor. María es la nueva Eva. Si bien es cierto que la primera dice no a Dios, la segunda le dice sí. Haz conmigo lo que tú quieras. Y Jesús nace en el vientre de María. ¿Cómo no estar alegres, hermanos? Es un anticipo de lo que puede pasar contigo, lo que puede pasar conmigo. A medida que nosotros somos fieles a Dios, a medida que nosotros estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, Dios, Jesús, va tomando posesión más y más de tu vida y de la mía. Y puede llegar, ¿por qué no?, al igual que María, a poseernos totalmente, a poseernos totalmente. María es la llena de gracia, nos dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1. Y María es la llena de gracia porque está poseída por Dios. María por sí misma no puede hacer absolutamente nada, ni mover este dedito, porque sin Dios no podemos hacer absolutamente nada. Pero María es el instrumento fiel en las manos de Dios, a través del cual la gracia de Dios, la presencia de Dios, la vida de Dios se hace efectiva en el mundo entero. Es a través de María Santísima que no solamente entra Jesús en el mundo, pero Jesús lleva su salvación al mundo y hasta los confines de la tierra. Qué hermoso que nosotros podamos alegrarnos por esta maravillosa oportunidad de ser como María. Qué hermoso que una de nuestra raza fue escogida por el mismo Dios, fue preservada de todo pecado original. ¿Para qué? Para convertirse en tabernáculo vivo de la presencia de Dios. Qué hermoso que siguiendo los pasos de María, los ejemplos de María, también nosotros podemos apartarnos del pecado y comenzar a vivir de verdad como tabernáculos vivos para gloria de Dios. Entonces un día con María y con todos los santos del cielo reinaremos en la presencia de Dios para toda la eternidad. ¿Quién causa tanta alegría? Sí, la concepción de María. Hermanas y hermanos, para que ustedes se suscriban a la página de este servidor, el Padre Pedro Núñez, en Facebook, pues todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/ewtn.com, facebook.com/ewtn.com. Me encantaría que ustedes se suscribieran a nuestra página. También estamos en YouTube y tenemos muchísimos programas en YouTube de Conozca Primero su Fe Católica, así que pueden ir a youtube.com/ewtn español.
Así que también quiero recordarles que Pepe Alonso, un gran amigo de aquí de EWTN, el que conduce el programa Nuestra Fe en Vivo y también un amigo personal, pues también tiene su página de Facebook, así que ojalá también puedan suscribirse a ella. Vamos a tomar una pausa, hermanas y hermanos, pero regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. ¿Quién causa tanta alegría? La concepción de María. Señor, enséñanos más y más a ser como tu Santísima Madre. En estos momentos, hermanas y hermanos, un correo electrónico con una interesante pregunta, estoy seguro. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy catequista en mi parroquia y tengo una duda. ¿Cuándo se empezaron a hacer las hostias para la Eucaristía? Daniel López de Villagarzón, Putumayo, Colombia. Daniel, interesante tu pregunta. La palabra hostia, ¿qué quiere decir, Daniel? La palabra hostia significa víctima. ¿Y quién es la víctima que se ofrece al Padre por tus pecados y los míos? Jesucristo. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre sino a través de mí. La hostia que se utiliza en la Santa Misa es pan sin levadura, es simple como eso. Y el pan sin levadura se comienza a utilizar en el Antiguo Testamento. Allá por Egipto, cuando los israelitas se preparaban para salir de la tierra de esclavitud e irse a la tierra prometida por Dios, la tierra prometida. Nos dice la palabra de Dios que es Dios quien le dice a Moisés cómo tiene que preparar la cena antes de su salida para la tierra prometida que es Israel o Canaán, como se llamaba en aquel entonces. Y dice la palabra de Dios, el versículo 8, esa misma noche comerán la carne asada al fuego. La comerán con panes sin levadura. Con panes sin levadura. La hostia, ¿quién es? Jesucristo. ¿Y qué compone la hostia? Pues es pan sin levadura. Y eso es lo que hemos usado desde el principio, cuando Jesús se reúne con sus discípulos el día jueves en que celebra la última cena, que también es su primera misa. Es Jesús quien celebra la primera misa. ¿Qué hace Jesús? Toma pan. ¿Y qué clase de pan? Pues pan sin levadura. Y nos dice la palabra de Dios que lo bendice, lo parte, se lo da a sus discípulos y le dice, esto es mi cuerpo. Y la razón por la cual el pan es redondo, y esa información pues realmente no la tengo, cuándo es que se comienza a hacer la hostia redonda, porque tenemos que pensar que cuando Jesús parte el pan no era una hostia redonda, la hostia es Él y el pan no era redondo, pero la razón por la cual es redondo porque implica quién es Dios, ¿Y cómo es Dios? ¿Quién es Dios? Pues Dios es el que no tiene principio, no tiene fin, y por esa razón se simboliza como círculo. Y la hostia se presenta entonces en forma de círculo. No tiene principio, no tiene fin, es desde siempre y es para siempre. Él es el alfa y el omega, el principio y el fin. Y así es el amor de Dios. Y lo maravilloso de la Eucaristía, lo maravilloso de la Santa Comunión, es la dádiva por amor de Jesús. El amor que Jesús nos tiene lo da. ¿En qué forma? Dando su vida, dando su carne, dando su sangre por amor a cada uno de nosotros. Ahí está lo maravilloso de la Eucaristía, lo maravilloso de la Santa Comunión. La hostia es Jesús que se ofrece y la hostia es Jesús que se da a todos los que lo quieren recibir. ¿Para qué? Para que en Él tengamos salvación y vida eterna. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 53 en adelante. El que coma de mí tendrá de mí la vida. En estos momentos, otro correo electrónico. Adelante, por favor. Buenas, padre. Espero que esté bien. Padre, yo soy muy católica. Una amiga me dijo que se iba a casar y yo le recomendé que solamente lo hiciera por lo civil
y que espere 2 o 3 años para ver cómo le va. ¿Será lo más correcto en este caso? Adada Bravo Montserrat. Adada, estás incurriendo en una falta muy grave. Estás tú siendo instrumento, perdóname, del mismo Satanás para ponerle una zancadilla a tu amiga y que tu amiga caiga en un pecado gravísimo. Es decir, qué es el matrimonio civil? ¿Por qué se van a casar por lo civil nada más? ¿Por qué van a excluir a Dios de su relación matrimonial? ¿Es que Dios no es importante? ¿Es que Dios no tiene poder para que ellos puedan vivir felices, cimentados en esa roca poderosa que es Jesucristo, en quien todo lo podemos y para quien todo es posible? Perdóname, pero tu actitud es una actitud muy mundana. Y te lo digo con todo respeto, pero también con toda firmeza. O vamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios, o vamos a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad del mundo. Pero el Señor nos dice, cuidado, porque los quiero o calientes o los quiero fríos. Tibios, no. A los tibios los expulso de mi boca. ¿Y qué le estás diciendo a esta amiga tuya? Que al fin y al cabo Dios no es lo importante. Lo importante es que ellos prueben, que traten. Y si las cosas van bien, pues entonces ya sí invitar a Dios, sí, como plato de segunda mesa. Y si las cosas no van bien, pues se separan y punto. ¿Qué actitud tan derrotista? ¿Qué actitud tan derrotista, tan falta de fe para entrar en una relación tan santa como es el matrimonio? Nos dice la palabra de Dios en el libro de Génesis que no solamente Dios crea al hombre y a la mujer, macho y hembra los crea, pero Dios bendice la unión de ellos. Y les dice, multiplíquense, sean fecundos. Cuando se casa por lo civil una persona, y sobre todo en este caso, a no ser que haya un impedimento que no pueda casarse por la iglesia, pero simplemente porque quién sabe si va a funcionar o si va a funcionar, que no se case mejor, que esperen un poco más, que doblen rodillas, que se pongan en oración, que se pregunten y le pregunten al Señor, Señor, ¿realmente el casarnos es lo que tú quieres? ¿Tú quieres que yo me case con esta persona? ¿Es esta la persona que me va a hacer feliz? ¿Es esta la persona que me va a ayudar para amarte más todavía? ¿Es esta la persona que junto conmigo te va a dar gloria, Señor? ¿Es esta la persona que me va a ayudar a tener los hijos que tú quieres para que estos hijos crezcan en santidad y en estatura ante tu persona y ante los seres humanos? Hermanas y hermanos, el matrimonio es algo muy santo. Y Dios quiere ser parte de cada matrimonio. Eso de casarse por lo civil, bueno, ¿y qué? ¿Y Dios dónde queda? Pues sí, delante de un juez y firma un papel ante la sociedad. ¿Y Dios dónde queda? Al fin y al cabo, el matrimonio no fue instituido por la sociedad. El matrimonio no fue instituido por el país. El matrimonio fue instituido por Dios. Y si a Dios no incluimos, entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Y qué podemos esperar del matrimonio que no tiene a Dios? ¿Qué podemos esperar de una familia que no tiene a Dios? ¿Qué podemos esperar de unos hijos que no tienen a Dios? Por eso tal vez estamos como estamos, porque Dios está ausente de muchos matrimonios y por eso quiebran con facilidad. Por eso muchos hijos tienen discordias grandes con sus padres, porque al fin y al cabo, pues, Dios no está presente. Y si Dios no está presente, cuando el hombre y la mujer se unen en intimidad sexual, pues si no está Dios, ¿quién está? Satanás. ¿Por qué? Porque esa intimidad sexual no es bendecida por Dios. Es fornicación. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios acerca de la fornicación? Fíjense bien. En la carta de San Pablo a los Gálatas, dice la palabra de Dios, capítulo 5, versículo 19, es fácil reconocer lo que proviene de la carne y lo primero que pone es fornicación. ¿Qué es fornicación? Relaciones sexuales ilícitas. Lo que no es bendecido por Dios está en contra de la voluntad de Dios. Y por lo tanto, dice el Señor, para finalizar, les he dicho y se los repito, los que hacen tales cosas no van a heredar el reino de los cielos. ¿Algo que pensar? ¿Algo que pensar? En estos momentos otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, tengo una relación con un hombre que no tiene ninguno de los sacramentos, ni siquiera el bautismo, con el cual tenemos una bebé.
Sé que estoy viviendo en gran pecado y desde hace un tiempo le estoy insistiendo para que nos casemos. Él no es muy creyente, pero dice que lo hará, pero lo siento como obligado. ¿Qué hago, padrecito? Lo quiero, pero no quiero seguir viviendo con él sin casarme. Liliana, de Colombia. Lo quiero, pero no quiero, Liliana. Quiero, pero no quiero. Y entonces tienes que tomar decisiones. O sí o no. O caliente o frío. Por lo menos en tu caso, Liliana, estás siendo honesta. En el caso de la hermana anterior, pues ella dice que es muy católica, pero está haciendo las cosas al revés. Pero al menos qué bueno que consulta y se da cuenta, yo espero, que lo que ella recomendó a su amiga es totalmente incorrecto e en contra de la voluntad de Dios. En tu caso, tú te das cuenta que lo que tú estás haciendo es un grave pecado, ¿sí? Estás fornicando con el hombre que es tu amante, porque no es ni tu esposo, y no creo que estás casada por lo civil tampoco, por lo menos no escuché eso. ¿Qué hacer? Tienes un bebé. Tú dices que él no es un hombre cristiano, que él no está cerca de Dios, que él no ni siquiera fue bautizado. Primero que todo, yo te pido que hables con él, que lo confrontes y le preguntes si de verdad él te ama a ti. Y si él te ama a ti, Liliana, y tú lo amas a él, entonces ustedes tienen una buena base para un futuro donde realmente la relación entre ustedes dos pueda crecer en santidad. El segundo paso que yo te pediría, después de mucha oración, es que hables con un sacerdote de tu confianza. El que tú empujes al hombre que está contigo en el camino de Dios no es nada malo. Tal vez él no está en el camino de Dios porque nadie lo ayudó, porque nadie le habló del Señor, porque nadie lo empujó un poquito. Está bueno empujar. Tenemos que ser empujados. El Espíritu Santo nos empuja, nos impulsa. ¿Hacia dónde? Hacia Jesús. ¿Para qué? Para que seamos santos como Él es santo. Pero depende de nosotros si queremos o no queremos. Yo espero que en este caso el hombre que está contigo sí quiera dejarse impulsar por el Espíritu Santo a través de ti. Y hablar con el sacerdote, primero que todo, para que Él los ayude a ustedes dos a formarse en las cosas de Dios, para que Él sobre todo comprenda más a fondo qué significa ser cristiano. ¿Qué significa bautizarse? ¿Qué significa ser un discípulo de Jesucristo? ¿Qué significa casarse por la Iglesia Católica? ¿Qué significa el sacramento? ¿Cómo vivir el sacramento? ¿Cómo poner a Jesús como centro y Señor de su vida y de su matrimonio y de su familia? Y lo tercero que yo pues aconsejaría seriamente es que ustedes separen sus cuerpos. Es decir, que ya no sigan cohabitando, teniendo relaciones sexuales, porque siguen incurriendo en pecado. Entonces, con el beneplácito del sacerdote, que ustedes separen sus cuerpos, que cada uno vive bajo la misma casa pueden vivir si ustedes quieren, si el sacerdote aprueba, pero cada cual viviendo en un lugar diferente, sin tener contacto sexual, hasta que ustedes se casen. Y ya cuando ustedes se casen, entonces ya pueden unir sus cuerpos y sus corazones y sus mentes y todo, y ser uno en Cristo Jesús para toda la eternidad, por lo menos hasta que la muerte los separe. Así que ojalá que puedan hacer eso y ojalá que algún día nos escribas o nos llames y nos dejes saber que ya ustedes están casados ante Dios, por la iglesia, y que ese niño está recibiendo de verdad el mejor de los ejemplos de vida cristiana. Ojalá que así lo hagan. Para que ustedes se unan a nosotros, hermanas y hermanos, en Facebook, les invitamos para que ustedes se inscriban en la página de este servidor. Recibirán regularmente pues meditaciones y también pues pensamientos y demás que les va a ayudar, yo estoy seguro, en su relación con el Señor Jesús. Lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Facebook.com/EWTN Español. Y también les recuerdo que estamos en YouTube con muchísimos programas de Conozca Primero su Fe Católica. Vayan por favor a youtube.com/EWTN Español. youtube.com/EWTN Español. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos. Hermanas y hermanos, no se vayan, por favor, quédense con nosotros. Y qué bueno, ya estamos de regreso, hermanas y hermanos, y qué gusto
estar con ustedes y compartir la palabra de Dios con ustedes en estos momentos. Pues tenemos una pregunta, pero antes de eso quiero recordarles que estamos en Facebook, así que me gustaría muchísimo que ustedes se unieran a los que se han suscrito a la página de Facebook de este servidor, el Padre Pedro Núñez. Acuérdense, todo lo que tienen que hacer es ir a facebook.com/EWTN Español. Y si quieren ver programas de Conozca Primero Su Fe Católica en YouTube, solo tienen que ir a youtube.com/EWTN Español. En estos momentos, una pregunta en el correo electrónico siguiente. Adelante, por favor. Padre Pedro, los hermanos separados me increpan. ¿En dónde está en la Biblia el mandamiento de santificar las fiestas? Dicen que es un mandamiento inventado por la Iglesia romana. ¿Cómo les puedo contestar? Gracias, Williams Coronado Farroñán. Williams, mira. Yo no me explico cómo hay personas que tienen la osadía de decir cualquier barbaridad, cualquier tontería, y piensan que están correctos. ¿No hablaba Jesús de los numerosos falsos profetas que vendrían después de él? Unos diciendo una cosa, otros diciendo otra cosa, y otros diciendo otra. Y eso es lo que quiere Satanás al fin y al cabo. Confundirnos y apartarnos de la verdad. Que decía Jesús, en casa dividida entra Satanás y destruye. Y sabes, William, lo más triste del caso es que muchos católicos lo creen. Muchos católicos lo creen. Si nuestros hermanos protestantes y evangélicos de verdad quieren vivir en el camino de Jesús, yo creo que criticarían menos, pondrían menos cizaña, menos veneno en el corazón y en la mente de muchos y tratarían de poner un poco más de amor. Yo lo digo sinceramente, yo no me explico cómo podemos decir que somos discípulos de Jesús, que al fin y al cabo lo que predicó fue el amor por encima de todo lo demás, sembrando cizaña, división, veneno en los corazones de tantas personas. Pero también yo creo que es tiempo de que el gigante se levante. Y cuando hablo del gigante estoy hablando de la Iglesia Católica, nosotros como católicos en particular, que de verdad comencemos a estudiar la Biblia, que de verdad comencemos a empaparnos en la doctrina de la Iglesia que Jesús funda, que es la Iglesia Católica, porque si no, como dice San Pablo, cualquier viento de doctrina nos lleva sin lugar a dudas al error. ¿Dónde encontramos lo de santificar la fiesta? En el libro del Éxodo. Yo no sé qué clase de Biblia tienen ellos, qué están leyendo, porque la palabra de Dios aquí lo dice en el capítulo 8, en el versículo 8, capítulo 20 del libro del Éxodo, versículo 8, dice, acuérdate del día sábado para santificarlo. Acuérdate del día sábado. La palabra sábado, como hemos dicho anteriormente, es Shabbat, se dice Shabbat en hebreo, y la palabra Shabbat no es otra cosa sino que descanso. Un día de la semana hay que santificarlo. Acuérdate del día de descanso. ¿Para qué? Para santificarlo. Y sigue diciendo, trabaja 6 días y en ellos haz todas tus faenas. Pero el día séptimo es día de descanso consagrado a Yahvé tu Dios. Santificar un día significa consagrárselo a Dios, entregárselo a Dios, rendírselo a Dios. Ese día no es para hacer lo que yo quiero, es decir, por muy bueno que sea, trabajar y limpiar y regar las plantas. No. ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga este día para ti, para tu mayor gloria, Señor? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mi esposa, si tengo esposa? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con mis hijos, si tengo hijos? ¿Cómo yo puedo glorificarte? ¿Cómo yo puedo santificar este día? Pues lo más importante es yendo a la iglesia. Y no ahí a última hora corriendo para agarrar un puesto, para estar de pie, pero ir con anticipación y tomar tiempo para orar y tomar tiempo para ponerme en presencia de Dios. Y tú, papá, que me escuchas, sobre todo tú que eres el pastor de tu familia, llevar a tus hijos, llevar a tu esposa, no mandarlos a ellos y quedarte tú en casa, no. Ese es el día de santificar la fiesta. Este es el día de estar juntos, de escuchar la palabra, de recibir la Santa Eucaristía, de confesarnos, de acercarnos más a Dios y en alguna forma pues de ofrecer al Señor nuestras buenas obras, haciendo ¿qué? Obras de misericordia.
Y la palabra de Dios nos habla no solamente del día domingo para nosotros, que es el día sábado, que es el día de descanso, Shabbat, el día de descanso, el día de victoria, pero hay muchas otras celebraciones en la cultura hebrea que también santificaban ellos, es decir, se la consagraban a Dios, como por ejemplo la Pascua era otra, y tantas otras, ¿verdad? Así que por el amor de Dios, ay Señor Jesús, oremos por estos hermanos que están sembrando tanta cizaña en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. En estos momentos, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿puede un sacerdote retirar a un fiel de la iglesia? Carlos Eduardo Hernández Sánchez. Carlos, el sacerdote puede retirar a una persona de su parroquia. Es decir, si la persona está causando problemas, si está causando pues cizaña, divisiones, en fin, puede hablar con la persona y decirle, mire, váyase a otro lugar porque realmente pues aquí usted está causando desorden o está causando problemas o en fin, yo no sé, según la situación, ¿verdad? Pero el sacerdote, si al fin y al cabo puede, estamos hablando del párroco, ¿verdad? Puede pedirle o decirle a un feligres que deje de asistir a su comunidad. Ahora, ¿puede un sacerdote sacar a alguien de la iglesia, es decir, del cuerpo de Cristo, que es la iglesia católica? No, por supuesto que no. Solamente un obispo, el obispo ordinario, es decir, el obispo de esa diócesis, o el papa, lo puede hacer. Pero sí quiero que quede claro que hay casos en que eso puede suceder. Eso se llama una excomunión. Si nosotros vamos a la primera carta de San Pablo a los Corintios, en el capítulo 5, comenzando con el versículo 1, vemos como San Pablo excomulga a una persona. Y excomulga a una persona que estaba conviviendo, es decir, que estaba teniendo relaciones sexuales con su propia madrastra. ¿Y qué es lo que hace San Pablo? San Pablo pues convoca a través de carta a las personas responsables de la comunidad y en el nombre del Señor excomulga a esta persona. Y dice la palabra de Dios, versículo 4, capítulo 5, de la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice, reunidos ustedes y mi espíritu, porque él no estaba presente, es una carta que le está mandando, y por eso se llama la primera carta de San Pablo a los Corintios, dice, reunidos ustedes y mi espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesús, y con su poder, entreguen ese hombre a Satanás. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado como leemos la Biblia y la interpretamos, porque entregar el hombre a Satanás no significa que se vaya al infierno y ahí se pudra en el infierno, no, simplemente que salga de la iglesia, que salga del cuerpo de Jesucristo que es la iglesia. Entreguen ese hombre a Satanás, que lo pierda todo, pero que se salve su espíritu en el día del juicio, es decir, que él pueda tener tiempo para recapacitar y para volverse a incorporar al cuerpo de Cristo que es la iglesia a través de la reconciliación que al fin y al cabo pues es la confesión. En estos momentos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, quisiera saber qué pasa con los sacerdotes que abandonan su ministerio y se casan. En el caso del sacramento del matrimonio, si uno se separa y se junta con otra persona, eso es pecado. En el caso del sacerdote, ¿sucede lo mismo? Gracias, Norma. Norma, interesante tu pregunta y pues si el sacerdote deja el sacerdocio con la dispensa de Roma, es decir, el Papa le da dispensa después de haber estudiado el caso particular de este sacerdote y el Papa cree en conciencia de que este sacerdote debe salir de su ministerio y debe de casarse, pues el Papa tiene la autoridad para así hacerlo. Es igual que una persona que está casada y si se puede comprobar de que realmente ahí nunca hubo un matrimonio cristiano, pues la iglesia puede declarar el matrimonio nulo. En el caso del Papa con un sacerdote, pues el Papa tiene la autoridad para dar dispensa, si él cree así conveniente, a un sacerdote para que el sacerdote pueda dejar su ministerio y pueda casarse. Ahora, ¿qué pasa con los sacerdotes que no reciben la dispensa de Roma, que no reciben la dispensa del Papa? Problema serio porque o se queda célibe
o comete pecado, porque bien sabemos las alternativas que tenemos, bien sabemos las alternativas que tenemos. Y si nos casamos o bien por lo civil nada más, sabemos que estamos incurriendo en un pecado grave. Es decir, vamos a estar fornicando. Y si nos casamos por otra iglesia, que no es la iglesia católica, bien sabemos que Jesús instituye solamente una iglesia y una iglesia nada más. Y es la iglesia que conocemos como una santa católica y apostólica. Y a nosotros irnos a otra iglesia para casarnos, que al fin y al cabo es pura conveniencia, igual que los que se casan por la iglesia católica y se divorcian y después se van a casar a otra iglesia no católica y pensando que todo está bien. Pero lo que estamos haciendo es manipulando la religión, haciendo de Dios lo que a nosotros nos viene en gana. ¿Y qué es lo que pasa cuando hacemos eso? Me gusta mucho lo que dice la palabra de Dios en el Salmo, vamos a ver, Salmo 36, versículo 2 en adelante. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Solo el pecado habla al impío en el fondo de su corazón. Solo el pecado, no la voz de Dios, el pecado. ¿Por qué? Porque el pecado me seduce. ¿Para qué? Para yo someterme al pecado y hacer lo que la carne me dice. Y dice aquí, ningún temor de Dios ante sus ojos. No hay temor de Dios. Nos damos toda clase de excusas, pues estamos bien. Dice, se mira con tal buen concepto que se niega a admitir la culpa. Y yo sé de sacerdotes que han dejado sus hábitos y se han casado por lo civil o por otra iglesia y los ojos se cierran así. ¿Para qué? Para no ver la culpa. Hay que orar mucho, hay que orar mucho. Por ellos, por nosotros y para que el Señor nos dé santos sacerdotes para gloria de Dios. Estamos en YouTube, hermanos, y nos encantaría que ustedes fueran parte del grupo de hombres y mujeres. Ya tenemos más de 30,000, casi 31,000 hermanas y hermanos que se han suscrito a la página de este servidor en Facebook. Y todo lo que tienen que hacer para suscribirse es ir a facebook.com/EWTN Español y ahí van a encontrar el Padre Pedro Núñez. Así que facebook.com/EWTN Español. Y también recordarles que estamos en YouTube con muchísimos programas de televisión de esta serie Conozca Primero su Fe Católica. Vayan por favor a youtube.com/EWTN Español o díganselo a sus amigos y ojalá que todos estos programas les sean beneficiosos en su relación con Jesucristo. Vamos a una pausa, regresamos en cuestión de momentos, hermanas y hermanos. Por favor, quédense con nosotros. Señor de señores, ¿y quién causa tanta alegría? La concepción de María. Señor, enséñanos a imitar nuestra Santísima Madre. Y María Santísima, ora por todos nosotros para que más y más seamos como tú, que amemos a Jesús con toda la fuerza de nuestro corazón y que Él sea prioridad en nuestra vida, así sea. En estos momentos, un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre, mi tía pregunta lo siguiente. Presté un dinero y no lo he recuperado. La persona no lo paga. Yo la he perdonado, pero tomé la decisión de no volver a prestar dinero a la misma persona. ¿Eso significa que yo no he perdonado como Dios lo exige en el Evangelio? Vivi Hurtado. Vivi, eso significa que estás tomando una sabia decisión, porque no hay razón de que te sigan haciendo lo mismo, porque si te lo hicieron una vez, te lo pueden hacer otra vez. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? La palabra de Dios habla y el Señor Jesús, y tal vez eso te confunde un poquito, pero vamos a comenzar aquí. Dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 40 en adelante. Si alguien te hace pleito por la camisa, entrégale también el manto. Si alguien te obliga a llevarle la carga, llévasela el doble más lejos. Da al que te pida y al que espera de ti algo prestado, no le devuelvas la espalda. Es tremendo. Pero ¿qué es lo que está hablando Jesús? Y por eso tenemos nosotros que estar claros en cuál es el mensaje que el Señor tiene que darnos a nosotros. Y de ahí la importancia de que nosotros acudamos a las enseñanzas de la iglesia para ver qué es lo que la iglesia de Jesús nos enseña al respecto.
¿Qué es lo que el Señor nos está pidiendo? Que amemos, que amemos. ¿Hasta qué punto? Hasta el punto que Él nos ha mostrado su amor, dándolo todo, sin reservas, hasta la última gota por nuestra vida y nuestra salvación. Pero ¿qué es lo que pasa cuando uno presta y no lo devuelven? Primero que todo, lo que estamos haciendo es alimentando la mala práctica en la otra persona. Estamos alimentando la mentira en la otra persona, de que la persona se puede salir con la suya y seguir mintiendo y decir que va a pagar y al fin y al cabo no paga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos nosotros incurriendo en alguna forma en el pecado de la persona. Ahora, si la persona te pide y no te devuelve lo que te pidió, tú perdónale. Es decir, no guardes rencor hacia esa persona, no guardes sentimientos de venganza, no guardes sentimientos negativos hacia esa persona, simplemente delante de Dios tú la perdonas. Señor, te entrego esto que pasó y al fin y al cabo, pues si no me puede pagar, yo se lo regalo. Y así como que te quedes así con paz, yo se lo regalo. Que ni se preocupe, yo se lo regalo. Ahora, si algún día vuelve a pedirte algo, ¿qué debes hacer tú? Primero que todo, debes de ver si vale la pena prestarle o no. ¿Para qué quiere el dinero? ¿Qué va a hacer con el dinero? Es muy importante. Si fuera $1, $2 o 3, tal vez no hay ningún problema. Pero si estamos hablando de una cantidad más grande, sí puede haber un problema serio. ¿Para qué utiliza ese dinero? Y si ese dinero va a ser mal utilizado, entonces no se lo prestes. Si ese dinero va a ser bien utilizado, yo te digo, ni se lo prestes tampoco. Si se lo quieres regalar, regálaselo, pero no se lo vuelvas a prestar. ¿Por qué? Porque vas a incurrir de nuevo en el problema de esta persona que comenzando es un problema de mentira. Así que bien clarito, ojalá que pongas en práctica esto. No es pecado si no le das nada. Lo que el Señor quiere es que amemos, pero amar significa muchas veces hacer que la otra persona haga lo correcto delante de los ojos de Dios. Tenemos muchísimas llamadas de ustedes, muchísimas gracias. José Roberto Pineda de Tegucigalpa, Honduras, pregunta acerca de la teología católica. Dice que está contemplando estudiar teología católica, pero también se da cuenta que hay teología protestante. Claro que sí. Roberto, hay teología musulmana, hay teología hindú, hay teología... ¿Qué es teología? El estudio de Dios. Y cada grupo religioso pues tiene su propio concepto de Dios y por lo tanto su estudio de ese concepto de Dios. Pero ¿cuál es la verdadera teología? ¿Cuál es la teología que debemos de estudiar y debemos de empapar en nuestro intelecto con ella y nuestro corazón también? La teología de la Iglesia Católica, al fin y al cabo, es la que Jesús funda. Adela Colón de New Jersey dice, si una persona fue bautizada por otra religión y quiere regresar a la Iglesia Católica, si tiene que bautizarse de nuevo. Me imagino yo que fue bautizada católica porque va a regresar a la Iglesia Católica. Si esa persona fue bautizada en la Iglesia Católica, no tiene que bautizarse de nuevo. Bautizo solamente es uno. Lo que tiene que hacer es hacer una buena confesión. Y qué bueno si lo haría en este tiempo en que nos estamos preparando para recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores en Navidad a Cristo Jesús. Y que esa Navidad pues sea permanente en nuestras vidas a través de la recepción de los sacramentos. Marvin de Maryland dice, ¿por qué celebran 9 días a los seres queridos? Pues recordando los 9 meses que Jesús estuvo en el vientre de María Santísima, como María de seguro estuvo en oración por su Hijo delante de Dios. De la misma forma, pues nosotros orar 9 días consecutivos por alguien en particular. José Díaz de Texas, ¿cuál fue el motivo por el cual los ángeles fueron expulsados del cielo? Pues si vamos a Apocalipsis capítulo 12, vemos que fue la soberbia la que causó que Lucifer y los demás ángeles que tomaron su punto de vista o su decisión, pues cayeron de la gracia de Dios y fueron expulsados. Graciela Díaz de Argentina dice, ¿cómo y cuándo es posible que venga a la Argentina? Pues, Graciela, muchísimas gracias cuando me inviten. Yo trato de aceptar invitaciones de acuerdo a cómo vienen y pues con todo gusto. Si usted conoce a algún sacerdote o obispo que quisiera invitarme, pues con el mayor de los gustos. Faustino Los Ángeles dice que si es pecado después de estar divorciado, tener relaciones sexuales con otra pareja, si es adulterio. Es pecado grave, es adulterio. Toda relación sexual que no esté bajo la ley de Dios, es decir, dentro del matrimonio sacramental, es pecado mortal. Gloria de Guatemala
pregunta que cuándo viene, cuándo regreso a Guatemala. Pues gloria, si Dios quiere, este próximo año, Dios mediante, estaré por Guatemala una vez más, ahí daremos más información. Amelia de California, cuando una persona se accidenta de repente y se mata, si esa persona puede ir al cielo, pues si está en gracia de Dios, seguro que va al cielo, ¿por qué no, verdad? Por eso es muy importante pues orar por nuestros difuntos, para que hayan tenido la gracia santificante, especialmente la Santa Misa, tenga la gracia santificante de hacer su relación, su paz con el Señor, antes de entregar su alma al Señor. Y María de New Jersey dice cuáles son las señales que Dios le da a uno cuando Él le ha dado sanación física. Pues el que uno se siente mejor, ¿verdad? Y más aún que uno se siente bien. Quiero recordarles, hermanas y hermanos, que este próximo 22 de diciembre vamos a tener el primer programa que producimos en Italia. Y lo producimos en Bari, el lugar donde están las reliquias de San Nicolás, y de San Nicolás viene el concepto de Santa Claus, el que da los regalos, pero al fin y al cabo va a ser un programa muy especial, ojalá que lo puedan ver el 22 de diciembre, y qué bueno que tengamos la oportunidad de una vez al mes presentarles a ustedes desde algún lugar de Italia lo que nosotros pudimos experimentar para gloria de Dios. Que el Señor nos bendiga en abundancia en este día y por siempre, os colme de su santa paz, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vayan con Dios, Dios siempre irá con ustedes. Hasta el próximo miércoles, Dios mediante.